noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto de poderlos saludar desde acá, la transmisión de El Olivo Ministerios, para tener nuestro estudio de hoy de Biblia en mano. Por lo que hoy bendigo a aquellos que están conectándose por medio de las redes y a aquellos que lo miran por diferido, para que podamos hoy compartir de la enseñanza de la palabra de Dios a través de la plataforma. Hoy bendigo aquí a Lucky de Broy, qué gusto de tenerte por acá. Y hoy vamos a estudiar el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, la segunda parte del capítulo, del versículo 30 al versículo 56 del Evangelio de Marcos. El título hoy le hemos puesto, ahí lo miran en pantalla, es Caminando sobre las aguas. Hoy me emociona mucho hoy llegar a este estudio tan hermoso y la enseñanza que Dios nos tiene para hoy. Ani López, mi hermana Celia, Victoria, qué gusto de poderla saludar. Laila Rodríguez, qué gusto de saludarla también y poder hoy bendecirlos desde acá, desde Guatemala. Los que estamos en Guatemala también me avisan ahí cómo está el clima ahí donde ustedes están. Hoy yo en lo particular, no tanta actividad, pero sentí bastante calor. No sé cómo ustedes lo han visto o cómo lo están viendo en otros países, si lo están viendo con calor, con frío o cómodamente, ¿verdad? Ahí me pueden avisar. Chatía, qué gusto de saludarte, me alegra de poderte bendecir desde acá. Y vamos a iniciar la lectura del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Y como siempre, yo estoy seguro que lo tienen, pero me lo hacen saber si ya tienen listos todos los implementos para estudiar: Biblia, papel, lápiz o computadora para estudiar. Celia nos dice que Chela, que es un lugar frío de acá de Guatemala, está con un poco de calor, un calorcito, nos dice, ¿verdad? Pues qué bendición. Pues bueno, si tenemos el calor, pero del fuego del Espíritu Santo, vamos a iniciar. Me dicen si ya están listos con todos sus instrumentos y herramientas. Celia me dice que listos. Alguien más que la secunde ahí con ver si ya están preparados para iniciar. Iniciamos. Rosy Tucker, qué bendición de poderte saludar, y mi querida abuelita Luna también, qué gusto de saludarla. Mi querida Chatilla ya me dice que está bien. Lucky de Broy también está lista, y Ani López también. Por lo que vamos a iniciar Evangelio de Marcos capítulo 6 del versículo 30 al 56. Muy bien, Laila ya también me escribió que estaba totalmente lista, y le saludo, mi querida hermana abuelita, mi querida hermana Rosy. Y dice el versículo 30, capítulo 6. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Como ustedes han visto, el Evangelio de Marcos es un evangelio que es rápido en sus escenas y va de una acción a otra. Prácticamente no tiene muchas pausas, a excepción de lo que vimos en el principio del capítulo 6, porque esto es continuación de cuando los discípulos, Dios los envió de 2 en 2 a echar fuera demonios, a poner las manos sobre los enfermos, a predicar el Evangelio del Señor, el Evangelio del Reino. Y entonces, y terminamos en el versículo 13, el versículo 12 y 13, que los discípulos, cuando fueron enviados, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y luego hubo una pausa porque se habló de la muerte de Juan el Bautista.
hermana Guillermina Esperanza, para decirle todo su nombre. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Le mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta México, Tapachula. Y también mi amada hermana Ruti. Que Dios te bendiga, mi hermana, y que Dios te fortalezca allá y te haga prosperar en ese lugar allá en México. Entonces, esto sucedió y a continuación es lo que estamos leyendo. Cuando entonces dice, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esta fue la primera oportunidad que los apóstoles, lo que eran llamados en ese momento discípulos, salieron y experimentaron en carne propia ser instrumentos de Dios. Recibieron autoridad y poder en el nombre de Jesús y ellos mismos replicaron lo que Jesús hacía como su Señor y Maestro. Echaron fuera demonios, pusieron manos sobre los enfermos y enseñaron acerca del Evangelio del Reino. Y entonces cuando vinieron a Jesús, Jesús les dijo, vengan, vámonos aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Jesús quería cuidar al grupo de sus discípulos y les dijo que descansaran un poco. Ellos venían cansados de un viaje ministerial. Aquí podemos hablar de un viaje ministerial, un viaje que habían sido enviados a realizar. Pero no pudieron descansar mucho. Y esto nos habla que en el ministerio quisiéramos que todo fuera con un orden totalmente, que uno tenga el control de los tiempos de trabajo, de descanso. Pero tú y yo, si hemos venido a Cristo, hemos venido y Dios nos ha llamado a servir. ¿A servir a quién? A servirle a Cristo Jesús y a nuestros hermanos. Ellos querían descansar y Jesús les dijo, vamos a un lugar desierto. Un lugar desierto, aquí no estaba hablando directamente de un desierto como aquellos donde no había vegetación, sino que estaba hablando de un lugar donde no hubiera población para que pudieran descansar, porque, nos dice aquí, eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús había replicado en sus discípulos, estaba replicando en ellos el servicio a Dios, los estaba preparando. Ellos estaban en un entrenamiento. Hoy le diríamos, estaban en el seminario bíblico, estaban en el discipulado, Biblia en mano, ¿verdad? Aprendiendo a ser como su Señor. Pero estaban también experimentando las maravillas y milagros que sucedían al caminar en el nombre de Jesús. Y a la gente los rodeaba, dice que ya no tenían ni tiempo para comer. Siento mucho, pero fíjense que tengo conectado aquí mi teléfono, mi micrófono, perdón. Pero el sonido, por alguna razón, no está llegando como debería. Me disculpo por eso, pero en este momento ya no podremos hacer nada. Espero que me escuchen y que podamos comunicarnos por lo menos. Trataremos de mejorar en las siguientes transmisiones. Mi querido hermano Eric, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto de poderlo saludar. Y entonces dice la palabra que se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Jesús los llamó, les hizo una invitación que era única y exclusiva para 12. Era Jesús llamando a sus discípulos para que fueran a un lugar desierto para tener un momento de intimidad, un momento donde ellos pudieran dar los informes, donde pudieran gozarse y donde Jesús los pudiera seguir enseñando acerca del reino de los cielos. Pero dice el versículo 33, estamos en Marcos 6. Así me están diciendo mi hermana Rosy, perdón, se escucha con un pequeño eco. No estoy muy seguro, pero no. Espero que podamos terminar el estudio y que se pueda entender.
Entonces dice que muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Miren, las multitudes estaban ávidas de la presencia de Jesús. Y también ahora de sus discípulos. Eran, por decirles, las gentes famosas de ese tiempo, porque estaban pasando cosas extraordinarias. Y las multitudes estaban deseosas de saber más, de ver más, de entender más de esto que estaba sucediendo. Y cuando ven que Jesús se monta a su barca, junto con sus discípulos, muchas gracias, Chatira, que se entiende bien, nos dice mi amada pastora Patti de Orellana, le bendigo y le mandamos un gran saludo desde acá. Cuando ven que la barca se están saliendo y se van dirigiendo hacia un lugar en particular, probablemente entienden que a aquel lugar se dirige Jesús y sus discípulos. Y me llama mucho la atención y estuve escudriñando, porque normalmente un viaje en barco atravesando un gran lago es más rápido que llegar a pie, porque normalmente un barco puede ir en línea recta, mientras que alguien a pie tiene que ir bordeando el lago, las orillas. Pero era tanta la necesidad de Jesús que, estudiando, muy probablemente fueron algunos jóvenes que salieron corriendo para tratar de llegar al lugar donde creían que iba a llegar la barca, y en su camino y en su recorrido iban anunciando que Jesús iba a tal lugar. Y dice el versículo 33, muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, al lugar donde iban ellos supuestamente a descansar un poco, a un lugar donde no había casas cercanas, el lugar ya había allí una enorme multitud esperando por él. Ahora, me llama la atención también que si hubiera sido en esta época, probablemente alguien se hubiera molestado, ¿verdad? Digamos, incluso vemos que las estrellas, ¿verdad? Aquellas artistas que ya no quieren ni que nadie los toque, ni ver a la gente, y muchos de ellos son altivos, orgullosos. O pensar probablemente que alguien que ha estado trabajando tanto, está sumamente cansado y llega a un lugar y lo está esperando todavía otra multitud. Pudo haberse puesto en una situación de decir, miren, déjenme un momento tranquilo para que pueda descansar juntamente con mis discípulos. Pero el versículo 34 nos dice el corazón que tenía Jesús y lo comprometido que estaba con la misión que el Padre le había encomendado. El versículo 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando Jesús llegó, vio aquella multitud que estaba esperando algo. Había una multitud que estaba necesitada. Había una multitud que estaba hambrienta de la palabra de Dios. Había una multitud que estaba deseando encontrarle un sentido a su vida.
Estaba esperando tener un propósito de vida. Y dice que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y miren, la palabra compasión es un sentimiento. Un sentimiento que brota al comprender el sufrimiento de los demás. Cuando decimos, es que Él tuvo compasión de esta persona que estaba pidiendo en la calle, es alguien que siente el sufrimiento de alguien fuera de uno, de los demás. Y surge el deseo de aliviar o reducir o eliminar el sufrimiento que padece la persona o las demás personas. Eso es compasión, identificarnos con el dolor y desear aliviar el dolor de los demás. Y Jesús tuvo compasión por estas personas. ¿Pero por qué? Digo, porque las vio que estaban como ovejas sin pastor. Esta expresión se da varias veces en el Antiguo Testamento, como ovejas sin pastor. Cuando se mencionaba que el pueblo no tenía dirección, que el pueblo había perdido la dirección, y sobre todo que era el pueblo de Dios, que lo identifica la palabra como una manada, como ovejas que tienen un pastor. Pero cuando el pueblo andaba lejos, se desviaba. Y esto nos habla también de la situación espiritual en la que se encontraba Israel. Algunos dicen, bueno, ahí está la ley, hay que seguir la ley y con eso es suficiente. Aquí claramente se ve que no era suficiente. ¿Tenían maestros de la ley? Sí, habían rabinos, habían escribas, habían fariseos, habían sacerdotes. Practicaban la ley, pero estaban como ovejas sin pastor. Había necesidad que viniera el pastor. Por eso es que muchos preguntan, no es que miren, solo con seguir la ley, solo con ser bueno es suficiente. No, si fuera suficiente, no hubiera sido necesario que Cristo viniera a rescatarnos. Porque no es suficiente solo tener un cumplimiento externo de los mandamientos de Dios, sino tener una renovación del corazón, un nacer de nuevo. Por eso vino Cristo. Y Jesús vio a esta multitud que estaba indefensa, que estaba hambrienta y necesitada de protección y guía espiritual. Estaban expuestos ante el pecado y la destrucción eterna. Y entonces hay muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero hay uno que me llamó la atención con esta misma expresión, y fue Moisés. Cuando Moisés estaba a punto de partir, que Dios le había dicho que ya iba a dejar este mundo, él le rogó a Dios. Le dijo, pon otro guía, otro pastor que los pueda guiar. Y eso está en Números capítulo 27, versículos 16 y 17. Números capítulo 27, versículos 16 y 17. Y Moisés hablando. Y dijo Moisés, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sean como ovejas sin pastor. La preocupación de Moisés era que el pueblo, sin alguien que los guiara, pero que los guiara bien, podían perderse.
Y él ruega para que la congregación de Dios no sea como ovejas sin pastor. Israel estaba como ovejas sin pastor y estaban esperando al buen pastor, al buen pastor. Y entonces dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y seguimos con el versículo 35 de Marcos 6. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo le dijeron: 5 peces. Le dijeron: ¿cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Entonces él empezó a enseñarles. Se sentó muy probablemente en una ladera de la montaña y empezó a enseñarles a esa enorme multitud que estaba allí, porque él los vio como sus ovejas que necesitaban de su palabra para poder llegar y entrar en el camino de Dios. Pero sus discípulos, dice que cuando siguió la enseñanza ya era una hora muy avanzada, y ellos se acercaron y le dijeron: mira, mándalos de regreso. Seguramente ellos venían de las ciudades cercanas, porque si no, aquí no tenemos para darles de comer. Y allá, que vayan ellos y compren. No tenemos cómo darles. Y Jesús les dio una instrucción, porque esta es palabra de Dios, una instrucción extraordinaria. Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. La palabra era totalmente confrontativa. Pero miren, ellos venían de ver los milagros que sucedían por la autoridad en el nombre de Jesús. Ya no solo era que habían visto sanar enfermos, que no solo habían visto salir 6,000 demonios, sino que ellos mismos en carne propia, en el nombre de Jesús, habían también echado fuera demonios y habían sanado enfermos. Y ahora Jesús les dice: dadles vosotros de comer. Y entonces ellos se aturden, porque dicen: pero ¿cómo va a ser esto? Si fueran 200 denarios, no alcanzaría para darles de comer. 200 denarios, solo para que lo tengamos en contexto, el denario era el salario de un día. Y ellos dicen: si tuviéramos 200 denarios, no alcanzaría para darles de comer. 200 denarios es aproximadamente 8 meses del salario. 8 meses de salario. Los discípulos muy probablemente no tenían esa cantidad. De hecho, no lo tenían porque cuestionan a Jesús. Y una persona promedio no andaría llevando 8 meses de su salario, ¿verdad?, en la bolsa. Pero Jesús estaba dándoles una orden para que ellos fueran instrumentos de su poder. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a hacer cosas que creemos que son imposibles, pero que Dios no lo manda? Y ponemos excusas como pusieron los discípulos: pero no tenemos cómo va a ser esto y cómo les vamos a dar de comer. Pero si tienes fe para creer la palabra de Dios, lo extraordinario sucederá a través de tu vida para bendición de muchos. Y entonces Jesús les dice: bueno, ¿cuánto
¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? Porque Dios siempre va a preguntarte qué es lo que tú tienes, para que te des cuenta que siempre tenemos algo que darle al Señor. No hay nadie tan pobre que no tenga algo que darle al Señor. Su tiempo, su vida. 5 panes, como dijeron aquí, y 2 peces. Jesús les llamó para que ellos tuvieran el privilegio de ser los instrumentos de un milagro. Muchos quieren ver los milagros y no quieren someterse a Dios, no quieren caminar en fe. Cuando Jesús te dé el privilegio de ser instrumento de un milagro, no te niegues. Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? En versículo 38. Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Eso es extraordinario, porque no importa la cantidad que tú tengas, sino es ponerlo en las manos de Jesús. Los 5 panes y los 2 peces por sí mismos no podían saciar el hambre de esa multitud. Por sí mismo esa cantidad no era suficiente. Por sí mismo lo que tú tengas no es suficiente. Pero esa pequeña cantidad puesta en las manos de Jesús tuvo una multiplicación milagrosa y extraordinaria. Pero mira lo que sucede. Puesto en las manos de Jesús, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. ¿Qué bendijo? Bendijo lo que se puso en sus manos. Dios no va a bendecir lo que tú no pongas en las manos de Él. ¿Quieres tener éxito en el ministerio? Pues ponlo en las manos de Él. ¿Quieres que tus hijos tengan éxito? Ponlos en las manos de Jesús. ¿Quieres que tu matrimonio sea exitoso? Pon tu matrimonio en las manos de Jesús. Y Jesús lo bendijo. Jesús bendijo la comida. Jesús bendijo esos alimentos. ¿Y qué pasó? Partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Jesús partió y dice que los puso delante de todos eran sus discípulos. Y dice el versículo 42, y comieron todos y se saciaron. Aquí no tiene mucho más detalles Marcos. Seguramente no todo se dio en medio de los 12, sino que ellos agarraron y mientras iban repartiendo, se iban multiplicando más. Por eso Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Jesús bendijo y el milagro se dio en las manos de los apóstoles. Ellos vieron la multiplicación de ese pan, porque sucedió en sus manos. Y Jesús, miren, aquí sucede muchas cosas. Uno fue el poner en las manos de Jesús. Y luego fue esta multitud que estaba oyendo a Jesús.
que Jesús les dijo, bueno, siéntenlos todos de 50 en 50, de 100 a 100, en grupos grandes. ¿Por qué? Y ellos obedecieron. No preguntaron. Aquí no nos dice que preguntaron por qué, cómo, cuándo. No, ellos fueron y se sentaron en grupos. Y allí ellos también recibieron su milagro. Si ellos hubieran sido rebeldes al llamado de Jesús, no, ¿por qué me voy a sentar aquí? Ya tengo hambre, mejor me voy caminando a la ciudad. Pero ellos obedecieron y comieron todos y se saciaron. Aquel que obedece a Cristo comerá y se saciará, y el bien lo alcanzará. Aquel que obedece a Cristo comerá y se saciará. Y te voy a decir, esto es en lo natural y también en lo espiritual. El que puede doblegar su voluntad a Cristo verá lo extraordinario y se saciará de todo bien. Y dice el versículo 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. No solo fue suficiente para su necesidad, sino que abundó aún para más. Porque la medida de Dios no es la medida de los hombres. La medida de los hombres es lo justo. La medida de Dios es sobreabundante. La medida de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos esperar. Jesús no solo sanó a aquella niña que estaba muy enferma, sino la resucitó. Aquel leproso no solo le sanó la enfermedad, al leproso agradecido, le digo yo, ¿verdad? Sino que lo sanó, pero fue más allá así y lo salvó. La medida de Dios es sobreabundante, no es la medida de la tierra. Por eso dice en Malaquías, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Esa es la medida de Dios. Y dice que los que comieron eran 5,000 hombres. Las medidas de ese tiempo para los censos o para dar cantidades normalmente y generalmente se daban solo por los varones. Y por los varones ya adultos. Y dice aquí que eran 5,000 hombres. Aquí no se están contando ni las mujeres ni los niños. Muy fácilmente esta cantidad podríamos calcularla en unas 20,000 personas. 20,000 personas alimentadas con 5 panes y 2 peces. Y sobrando 12 cestas llenas de comida. ¡Qué milagro más extraordinario! El maná que bajó del cielo, allí estaba presente. El pan de vida se había presentado a su pueblo. Y dice el versículo, seguimos en Marcos 6, y 45 y 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Aquí sucedió algo que no lo narra Marcos y lo podemos leer en el Evangelio de Juan. Que esta multitud, luego de ser alimentada, obviamente estaba eufórica. Estaba pues sorprendida de que alguien estaba alimentando su cuerpo. Porque vamos a ver más adelante que muchos estaban muy contentos con Jesús, no por la palabra espiritual y porque entendían el evangelio del reino, sino porque había llenado su hambre corporal. Y dice
Juan capítulo 6 versículos 14 y 15. Juan 6, 14 y 15. Acerca de este mismo pasaje. Dice: aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Muchos de los que estaban ahí lo quisieron hacer rey. Quisieron levantarse y coronarlo rey. Dijeron: este es el que nos va a dar comida. Este es el profeta que había de venir al mundo. Por la comida que les daba. Y la comida es una señal, claro que sí. Por supuesto que sí. Jesús se preocupa por tu comer, por tu sustento. Sí, Jesús se preocupa por tu sustento. Pero no se queda ahí, porque este cuerpo pasará. Pero la eternidad, el mensaje del evangelio del reino nos lleva a la eternidad. Dice que Jesús hizo que sus discípulos se subieran enseguida a la barca. Él los mandó adelante y él se quedó atendiendo a las multitudes. Muy probablemente no quería que ellos se vieran involucrados en ese llamado en que lo querían hacer rey. Jesús rechazó en ese momento, en su primer venida, el poder político, el poder material, porque no era el tiempo. Él venía a mostrar primeramente el reino de los cielos, y vendrá y a imponer y a implantar el reino en el corazón de los creyentes. Y vendrá en su segunda venida para implementar ese reino sobre la tierra. Pero no era el momento. Él no iba a ser puesto rey por voluntad de hombre. No. Ni por la voluntad de Satanás. Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra y él no lo quiso. Estos hombres le ofrecieron el reino material, el reino político, y él no lo quiso. Porque no venían de su Padre. El Padre le dará el reino y él lo establecerá sobre la tierra cuando llegue su segunda venida. Y entonces él se tiene que retirar y se sube al monte solo. Y vemos que luego de un gran milagro Jesús buscaba la intimidad con el Padre. Y entonces dice el versículo 47, regresamos a Marcos 6:47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Nos marca aquí bien claro cómo estaba la situación. La barca estaba en medio del mar cuando cayó la noche y Jesús estaba solo en la tierra. O sea, para que estemos bien claros que esto no fue una casualidad. La barca ya estaba en medio del mar y Jesús solo en la tierra. Versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces aquí viene otro milagro. Miren, esta era una situación extraordinaria. Acaba de echar fuera 6,000 demonios. Manda a sus discípulos de 2 en 2. Y el poder
de Dios a través de Cristo se manifiesta en la autoridad en los apóstoles y ellos hacen lo mismo. Llega a este lugar desierto, enseña la palabra y alimenta a más de 20,000 personas. Y luego dice que estando ellos en medio del mar, Jesús los mira. Ese es uno de los primeros milagros, porque vemos que la vista de Cristo llega y mira a sus discípulos que están batallando contra un viento contrario. Y a mí me viene a la mente precisamente, y vamos a ver las diferencias, con la barca donde iba Jesús con sus discípulos cuando iban a Gadara, donde estaba el endemoniado, ¿se recuerdan? Y que se levantó una tormenta y Jesús la reprende. Aquí los discípulos van solos y hay un viento que es contrario a los discípulos. Y entonces dice que en medio de la noche, en la cuarta vigilia son entre las 3 de la mañana, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. ¿Se imaginan? De las 3 a las 6. Aquí hay un punto que remarca la Biblia y que lo estoy poniendo muy claro, es que la barca estaba en medio del mar. Esto lo hago énfasis porque desde los años 1800 se levantaron ciertos estudiosos de la Biblia, pero con una interpretación diferente. Ellos mismos se llaman la alta crítica y que ha llegado hasta el día de hoy, ya permeado en muchos teólogos que se llaman de la alta crítica o teólogos liberales. Y ellos dicen, no, esto, los milagros no son reales, esto no fue así, no hubo realmente una multiplicación de panes, esto es una metáfora. Y algunos se han atrevido a decir que es que la barca estaba en la orilla y Jesús caminó en un área que estaba en la orilla y por eso pudo caminar sobre el agua. La Biblia es muy clara en decir que la barca estaba en medio del mar y Jesús estaba en la tierra y él empezó a caminar. Y cuando habla aquí que vino a ellos andando sobre el mar, nos hace ver que no había ningún esfuerzo de Jesús en caminar sobre el mar. Lo hizo de una manera natural, por varios kilómetros, porque la barca estaba varios kilómetros dentro del mar. Y él caminó varios kilómetros. Algunos ilusionistas han querido repetir esto en un pedacito, obviamente con trucos, ¿verdad? Pero aquí caminó Jesús varios kilómetros, sin ninguna oposición, ni siquiera ese viento contrario que había con los discípulos. Y es más, me llama la atención, dice, y quería adelantárseles. Jesús iba a pasar a la par de la barca y les iba a adelantar e iba a seguir caminando hasta el otro lado. Pero los discípulos, dice que cuando lo ven, ellos están batallando en la noche contra un viento contrario. Cuando ven una figura caminando en la penumbra, en medio del mar, ellos dicen, es un fantasma. No pueden comprender ni asimilar todo lo extraordinario que está pasando alrededor de ellos, todo lo que han estado viviendo. Ellos empiezan a tener fantasías tenebrosas. Bueno, aquí está Celia, está Eric, que crecimos en pueblo y sabemos todas las historias que nos contaban de fantasmas en los pueblos, ¿verdad? Y de tantas otras cosas, aquellas fantasías tenebrosas, le llamo yo, ¿verdad? Estos, en vez de creer que algo extraordinario de Dios estaba sucediendo, empiezan a atemorizarse al ver esta figura caminar sobre el mar, pasando a la par de ellos. Y en el momento no reconocen que es Jesús. Y entonces dice, enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo.
Yo soy, no temáis. Miren, estas palabras de Jesús son tremendas. Porque primero les dice, miren, no tengan temor. ¿No han estado caminando acaso conmigo? ¿No han visto cómo yo he mandado a callar a las tormentas? ¿No han visto cómo los demonios se sujetan en mi nombre? Tengan ánimo. Y esas palabras, tengan ánimo, las repite Jesús muchas veces a los creyentes. Y nos las repite a nosotros. Tengan ánimo. No tengas temor. Por mucho que vean la cosa difícil. ¿Acaso no has visto la misericordia de Dios sobre tu vida? ¿Acaso no has experimentado el poder restaurador de Dios? ¿Acaso no has visto los milagros que ha pasado en tu familia? ¿Que ha hecho Cristo en tu vida? Ten ánimo, no tengas temor. Al mismo Pablo se le presenta el Señor. Y en Hechos 23:11 le dice al apóstol Pablo, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, levanta ese ánimo, ya no tengas más temor. Y hoy el Señor nos está diciendo, tengan ánimo. No se amedrenten ante aquello que se levanta. No se amedrenten ante las noticias mundiales, ante las situaciones que se dan, ante la subida de los combustibles. No se amedrenten. El Señor que te sostuvo con la gasolina a un precio bajo es el mismo Dios que te sostiene con la gasolina a precio alto. Es el Dios que alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces. No tengan temor, tengan ánimo. Y luego les dice, yo soy. Estas palabras no son palabras casuales. Estas palabras denotan la naturaleza divina de Jesús. Él estaba caminando sobre las aguas, algo que nadie había hecho. Y les dice, yo soy. Yo soy era una palabra que no podían utilizar en Israel, porque denotaba el nombre sagrado de Dios. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Y dice Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, es el nombre de Dios. Yo soy, me envió a nosotros. Y Jesús les dice, tengan ánimo, yo soy. Les está diciendo y mostrando su naturaleza divina. Y dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Cuando Jesús entró a la barca, el viento dice que se calmó. Ahora aquí hay una gran diferencia entre la tormenta de Gadara, o de cuando iban a Gadara, y este viento. Jesús reprendió a la tormenta que se había levantado cuando iban en la barca. Y a reprender es regañar, es levantarse en autoridad para sujetar. Esa tormenta era una tormenta demoníaca que quería detener el avance para la liberación de aquel hombre que se encontraba en esa región bajo esa opresión satánica. Pero aquí solo Jesús entra en la barca y la tormenta se calma. Esa tormenta, ese viento, porque
Era un viento, no era una tormenta, era un viento. Ese viento era de Dios. Era para que ellos pudieran experimentar y pudieran conocer a este Jesús, el Hijo de Dios, con poder y gloria. Hay momentos en la vida que francamente hay una oposición satánica y debe ser reprendida en el nombre de Jesús. Pero hay vientos que parecen contrarios, que es para que tú experimentes y puedas ver al Dios de la gloria en medio de la dificultad. Y termina aquí el 52 diciendo: María Cristina Doni, le bendigo en el nombre de Jesús. Disculpe que no había podido saludar. Reina de Aldana, le bendigo también en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 51: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Marcos 6, 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dice que ellos solo se maravillaron, pero tenían endurecido aún el corazón. No habían entendido lo de los panes, les pasó en las manos y ellos no habían entendido aún que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Esto es muy difícil de entender, porque como una persona que mira de frente milagros no cree. Una persona que en la misericordia de Dios se manifiesta a ella y no cree. Los discípulos se maravillaron, pero no podían entender la naturaleza del Señor. Hasta luego de la resurrección, ellos pudieron entender, porque esto debía ser entendido por el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios debe ser no solo leída, no solo conocida, sino entendida y revelada, para que puedas entender lo sobrenatural de Dios, para que puedas entender que Jesús es Dios y que es tu Señor y tu Salvador. Y el capítulo termina con Marcos 6, 53 al 56 y dice: terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaban. Y a donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hubo una explosión de las personas al escuchar lo que estaba pasando, y cuando él regresó conocieron que era Jesús, y dice que empezaron de todos los lugares de alrededor a traer a los enfermos y los ponían en camillas, en los lechos de los enfermos, a la orilla de las calles donde iba a pasar Jesús o donde él estaba predicando, donde él entraba. Ni siquiera iba a predicar, él entraba a una ciudad, dice, o iba caminando en el campo y sabían que iba a tal dirección y traían a los enfermos y los ponían ahí tendidos alrededor. Y dice, les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto.
seguramente ya habían escuchado el testimonio de la mujer que fue sanada del flujo de sangre, que había dicho: si aún pudiera tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva, dijo ella. Y la gente se acercaba y dice, todos los que le tocaban quedaban sanos. Y entonces, aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Tiene que tocarse a las personas para que queden sanas? ¿O tenía que ser indispensable que Jesús tocara a las personas para que fueran sanas? Pues la palabra nos dice que sí. Muchas veces Jesús tocó a las personas para extender esa conexión del poder de Dios en la tierra, pero no era necesario. ¿Era el borde del manto del Señor el que era el sanador? No. ¿Las personas eran sanadas por tocar el manto de Jesús? No. Se recuerda que había multitudes que lo rodearon muchas veces y que lo apretaban, dice la palabra, y que él a veces tenía que pedir que hubiera una barca para que lo alejara de la orilla para poder enseñar. Hubieron muchos que lo tocaron y no fueron sanados. El acercarse a Cristo con fe en que Él podía sanarlos, aún tocando el borde de su manto. Ese acercamiento con fe hizo que Jesús sanara a todas estas personas. Porque podemos ver también que hubo sanidades a larga distancia. El siervo de Centurión, Jesús no lo tocó y fue sanado. Claro, Dios es soberano. Pero hoy tenemos que acercarnos con fe a Dios. Hoy tenemos que acercarnos con fe a Dios. Si me acercara, como dijo aquella mujer, y aunque siquiera tocar el borde de su manto, seré salva. Si tú quieres recibir un milagro de Dios, tienes que acercarte con fe, y vamos a orar hoy por eso. Acompáñame en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos, Señor, nos acercamos a ti con fe, creyendo en los milagros, Señor, creyendo en lo sobrenatural de tu poder, en eso que va más allá de cualquier poder humano. Padre amado, Señor, creemos que tú eres el Hijo, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a pagar el precio por nuestro pecado y a rescatarnos de la muerte eterna. Pero hoy nos acercamos con fe, Señor, pidiendo sanidad para nuestra vida. Haznos sanos, Señor, haznos sanos. Tócanos con tu poder. Sana nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Sáname, Señor. Dilo ahí. Sáname, Señor. Expresa tu fe en el Señor. Creo en ti, Señor, que tú puedes sanarme, que tú puedes librar a mi familia. Yo creo que tú, Señor, puedes proveerme. Yo creo que tú, Señor, puedes llenarme de gozo. Yo creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Estás tocando el manto del Señor. Y como dijo el Señor, poder salió de mí. El poder de lo alto está saliendo para tocar tu vida. Para tocar tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Bendigo sus vidas. Les mando un gran abrazo. Ahí Laila está poniendo alguna explicación de la túnica, ¿verdad? Del manto. El manto
realmente también se le puede decir talit, es el nombre del manto, ¿verdad? Y tenían esos flequillos, tienen mucha razón, ¿verdad? Que tenían los mantos. Que el Señor bendiga sus vidas. Les mando un gran abrazo. Si quieres apoyar el ministerio con tus diezmos y ofrendas, puedes contactarte con nosotros. Ahí Alice Ovalle, María Cristina, Laila, María Cristina Donis, Laila, Pastora Patti, a todos aquellos, Ani, que se conectaron, que hasta, disculpen que ahora no estaba viendo muy bien aquí los que escribían, pero abuelita Luna, les bendigo en el nombre de Jesús, y que el Señor sane sus cuerpos, que el Señor sea el que llene sus necesidades y que derrame paz para tu vida. Que tengan una muy buena noche. Les saluda el pastor Jorge Ovalle en el Olivo Ministerios. Muchas gracias y muy buenas noches para cada uno de ustedes.